Nuestro testimonio será más creíble si somos capaces de vivir en comunión. Buenas noches. Es el mensaje con el que hoy queremos comenzar este programa, ya que sienta las bases de lo que celebramos. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, un mensaje que ya nos dejaba Jesús y que día a día nos recuerda también la Iglesia. El Papa Francisco en varias ocasiones nos ha invitado a superar las divisiones y a orar porque todos los cristianos somos realmente uno. Comenzamos con nuestro sumario. Hoy, en Haciendo Iglesia, con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, conocemos el testimonio de ellos, Emeka y Fortuna, dos nigerianos de distintas confesiones cristianas que viven juntos la fe. Desde pequeño nos enseña en Nigeria de que el cristianismo es uno, que tenemos solamente un Padre, un solo Dios, y todos de nosotros somos hijos de un único Dios. Estos jóvenes quieren, como dijo el Papa Francisco, armar lío, y lo hacen a través de las ondas radiofónicas en Radio María. Si de verdad hacemos bien a esta sociedad y hacemos bien a esta sociedad, a quien quiera escucharnos, aunque sea un poco, ese es el objetivo que nos sea confirmado. 6 millones de peregrinos se dieron cita en Manila en la misa de clausura del último viaje del Papa Francisco a Asia, un encuentro en el que el pontífice pedía un mayor compromiso social con los más desfavorecidos y un fiel seguimiento del Evangelio. En la actualidad de nuestra diócesis hoy repasamos algunos de los actos más significativos de esta semana, como la Eucaristía en rito hispano-mozárabe con motivo de la festividad de San Fulgencio. Además, nos vamos hasta la parroquia de San Miguel en Murcia. Allí han tenido lugar unas jornadas de formación sobre Tierra Santa, donde proyectaron el documental del mismo nombre producido por Popular Televisión, Región de Murcia. Estamos inmersos dentro, como decía, de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una iniciativa que se celebra desde 1908 por un movimiento ecuménico que a día de hoy engloba a más de 300 iglesias y comunidades cristianas. Es una cita en la que rezar por la unidad de los que creen en Cristo, como tantas ocasiones han hecho los pontífices. Hoy les traemos el testimonio de dos chicos nigerianos, cristianos, uno católico, el otro de la Iglesia Pentecostal, pero que nos ayudarán a comprender la importancia del ecumenismo y de la fraternidad. Son nigerianos y esta es su señal de identidad, la alegría. Se trata de una comunidad inmigrante que en la región de Murcia ronda las 2.000 personas. Esta es una de las múltiples convivencias que tienen, en las que comparten algo que para ellos es la base de sus vidas, su fe. Una fe que tiene un punto de unión en Murcia. Ninguna historia de la comunidad nigeriana en la región de Murcia en la iglesia católica, iglesia parroquias de San Andrés. Esta parroquia es la parroquia que nos ha acogido. Y en donde ellos también viven su fe. No puedo olvidar la parroquia San Andrés en mi vida, porque ahí es donde nos recogen, donde nos dan de todo, donde creemos que debe acuerdar de nosotros, de la comunidad nigeriana. Ellos son Emeka y Fortuna, cristianos de distintas confesiones. Él es católico y, sin embargo, él de la Iglesia Protestante Pentecostal. Pero nada les separa. Dicen que no existen las diferencias entre ellos, que son hermanos en Cristo. No hay mucha diferencia porque católica cree en Dios, en Jesús. Nosotros también creemos en Dios, en Jesús. No hay mucha diferencia, no hay ninguna diferencia. Desde pequeño nos enseña en Nigeria de que el cristianismo es uno, que tenemos solamente un Padre, un solo Dios, y todos de nosotros somos hijos de un único Dios. Así que no tenemos ni división ni nada sobre el tema de relaciones entre nosotros. Somos hermanos en Cristo, somos hermanos. Y así lo viven ellos, como hermanos en Cristo.
En estos encuentros oran, cantan y celebran la palabra de Dios católicos y protestantes. Oración a veces, por ejemplo, a fin de año, nosotros ponemos juntos para hacer oración juntos, cantar por Dios. En este disco que acaba de componer Fortuna, muestra su inquebrantable fe. En 10 canciones habla de adoración y amor a Dios. You are so wonderful. Cantamos para adorar a Dios, para que la gente sabe que sin Dios nosotros no podemos sobrevivir. Es un mensaje que ellos quieren dejar a todo el mundo, un mensaje de unidad en Cristo. Que somos hermanos de un solo Dios, que no hay discriminación, no debemos tener ningún tipo de discriminación entre los cristianos. Hay que ser uno porque Dios es uno. El sábado celebramos el Día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y escritores. Este santo y doctor de la Iglesia es modelo de la difusión de la verdad y edificación de la humanidad. Como él, cada día, periodistas y comunicadores hemos de perseguir el crecimiento de la sociedad por medio de nuestro trabajo, y así lo hacen también los jóvenes que les presentamos en el siguiente reportaje. Ellos, de forma voluntaria, transmiten su fe a través de las ondas radiofónicas. Los micros son su medio, el estudio su casa, las ondas su voz. Este grupo de jóvenes son los creadores del programa Armando Lío de Radio María. Pues todos teníamos un poco la necesidad de evangelizar de alguna manera, y una tarde, una reunión muy familiar, digámoslo así, pues surgió la idea de hacer un programa de radio. Y gracias a Radio María, que nos dio la oportunidad de formar parte de la parrilla, poder evangelizar a través de las ondas, pues aquí nos sumamos. Un programa de radio Armando Lío con el que quieren llevar adelante la petición del Papa Francisco a los jóvenes en la JMJ de Río de Janeiro en 2013. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. Y para ello hablan de todo. Pues intentamos sobre todo hablar de temas un poco esenciales para la vida del ser humano, desde una forma sobre todo amena, que sea en un lenguaje claro, en un lenguaje ameno para todo el mundo y que todo el mundo pueda comprender. Tratamos temas como la muerte, el sentido de la vida, la sexualidad, cómo gestiona la Iglesia los bienes, la familia, relaciones humanas, religiones. Tenemos una gran baraja, digámoslo así, de programas que iremos conociendo poco a poco. Una forma de trabajar, dicen, con la que intentan buscar 3 enfoques: el social con encuestas y datos, el legislativo con normas y leyes en vigor, y cómo no podía faltar el espiritual. ¿Qué dice la Iglesia? Lo que vosotros buscamos es aprender nosotros, y lo mismo que aprendemos nosotros, que lo aprenda el oyente. Este programa, que emite Radio María cada 4 semanas, lo hacen ellos, 5 jóvenes con grandes inquietudes, acompañados de un sacerdote, Luis Emilio Pascual, y lo graban aquí, en los estudios de Radio de la UCAM. Sí, solemos reunirnos una vez a la semana para ir avanzando el programa, y normalmente, como hay una de las integrantes del equipo que está en Francia, pues ella lo hace por vía Skype. Y para armar lío de verdad se extienden hasta en las redes sociales. Armando Lío está presente en todas las redes sociales. Está en Facebook, está en Google+, pero sobre todo estamos en Twitter, en @armandolío_rm. Una presencia con la que quieren mover corazones. Queremos armar lío realmente pues después de que escuche la gente el programa, no armando lío solamente en plan jaleo, follón, juerga, sino armando lío en plan párate y piensa un poquito. Líate un poquito en la cabeza, párate a pensar qué es lo que quieres de tu vida, quién eres, y eso es lo que creo que intentamos o que queremos hacer. Quieren que la gente mire fuera y vea qué necesitan los demás. Y es muy importante que se enteren de que pueden salir de ellos mismos y decir, no solo te tienes que mirar a ti mismo, tienes que ver a la anciana que está con el carrito del mercado al lado, ¿sabes? En plan, que tienes que salir de ti, y eso es importante porque la Iglesia te da unas pautas
y si tú sigues esas pautas, como que tu vida cambia. De verte solo a ti mismo a empezar a ver algo más. Y eso buscan, ese algo más, que confían en que pueden dar con su trabajo a través de las ondas. Una formación que ayuda a entender para creer y a creer para entender, como decía San Agustín. Es necesaria una formación seria sobre distintos temas, porque hay muchísima parte de la Iglesia que se acerca a los sacramentos, ¿no? Y eso está muy bien. Pero también es verdad, yo por lo menos mi experiencia, y creo que la de todo el equipo, es que es necesaria una formación seria y continua sobre diversos temas que atañen a la persona, porque eso te ayuda a la fe. Una ayuda a la fe y a la formación religiosa que también ofrecen ellos aquí. Y así, armando lío. En la audiencia general de hoy, el Papa ha hablado sobre su reciente viaje apostólico a Sri Lanka y Filipinas. Allí tuvo la oportunidad de reunirse con las comunidades católicas para confirmarlas en la fe y en la misión, para animarlas a buscar el bien común de la sociedad y para favorecer el diálogo interreligioso en el servicio de la paz. Una paz que pedía hoy también el Santo Padre de una forma especial para Nigeria. El Papa denunciaba una vez más que no se puede usar el nombre de Dios para hacer la guerra y pedía oración por las víctimas de las manifestaciones de los últimos días. Sono state fatte brutalità con i cristiani, con i bambini, con le chiese. Invochiamo dal Signore il dono della riconciliazione e della pace, perché mai il sentimento religioso diventi occasione di violenza. Ya lo hemos oído, Asia acogía estos días al Papa Francisco. En Manila tuvo lugar el pasado domingo una Eucaristía de clausura a la que acudieron más de 6 millones de personas, pese a la lluvia y al mal tiempo. Aunque uno de los momentos más emotivos del viaje fue el encuentro con los jóvenes, donde el pontífice se encontró con el testimonio de 2 niños de la calle, una historia que emocionó al Papa. Asia ha sido el destino elegido por el Papa Francisco para su última visita. El pontífice comenzaba este viaje con un encuentro interconfesional en el que pedía unidad, pero han sido muchos los mensajes que nos ha dejado el Santo Padre. El viernes, en Filipinas, celebraba un encuentro con familias a las que les pedía que no dejaran de soñar y de estar junto a los que más les necesitan. No es posible una familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, los chicos no crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga. Por eso les recomiendo que a la noche, cuando hacen el examen de conciencia, se hagan también esta pregunta. ¿Hoy soñé con el futuro de mis hijos? Acompañado de obispos, seminaristas y religiosos, el Papa celebró una misa en la Catedral de Manila, donde centró su homilía en los pobres. El pontífice subrayó que Filipinas sufre importantes desigualdades sociales. The Church in the Philippines is called to acknowledge and combat the cause of the deeply rooted inequality and injustice. El sábado se reunió con unos 500 supervivientes del devastador tifón Haiyan, que asolaba el sudeste asiático en noviembre de 2013. Era uno de los momentos más esperados de la visita a Filipinas y, pese al mal tiempo, el Papa no quiso faltar a la cita. Muchos más asistentes tuvo el encuentro con jóvenes que celebró el domingo en la Universidad de Santo Tomás. Allí 30.000 personas lo esperaban y allí escuchó un testimonio que emocionó no solo al pontífice, sino también a los asistentes. Era el testimonio de Giselle, una niña de la calle que rompió a llorar cuando le preguntaba al Papa por qué Dios permite este tipo de sufrimiento, incluso con niños que no tienen ninguna culpa. Kahit walang kasalanan ang mga bata. At bakit kaunti lang ang mga taong tumutulong sa amin? Presten ustedes atención. Ella, hoy, ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Y no le alcanzaron las palabras. Necesitó decirla con lágrimas.
El Papa Francisco habló a los jóvenes de la falta de llorar en el mundo de hoy. Los invito a que cada uno se pregunte, ¿yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo? ¿O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener algo más? Y como clausura de este viaje, 6 millones de peregrinos participaban en la última misa del Papa Francisco en Filipinas. No les frenó ni la lluvia ni el frío, una Eucaristía en la que el Santo Padre les pidió fidelidad al Evangelio. Conversión es la llamada que nos hace el Evangelio de este domingo. Abandonar el pecado y despegarse de las cosas de este mundo, reforzando la relación con Dios. Dejarlo todo y seguirle. Nos lo explica el obispo de nuestra diócesis en su mensaje semanal. Escuchamos ahora a Monseñor José Manuel Lorca Planes. Muchos saludos, amigos. La pedagogía de la liturgia es interesante porque, si bien es verdad que la semana pasada vimos cómo nos introducía en el misterio de la llamada del Señor, de el encuentro personal con el Señor y el seguimiento, hoy, de una forma especial, se centra en esta dramática aventura de seguir a Jesús, pero sobre todo con la sabiduría de Dios. Hoy se presenta a Jesucristo, que comienza la predicación del reino de Dios. Ha pasado el tiempo de vida oculta y comienza a predicar, comienza la vida pública. Y además se nos hace en estas lecturas de la palabra de Dios una fuerte llamada a la conversión y una adhesión a su mensaje. Digamos que el primer sermón, homilía, meditación, encuentro personal con el Señor no es otro sino una invitación necesaria a la conversión. ¿Y qué significa la conversión? Pues significa abandonar las cosas que son propias del pecado, de una vida alejada de Dios, despegarse de las cosas de este mundo y mantener un trato asiduo con el Señor, sin distracciones. La respuesta de los discípulos, lo hemos escuchado o lo escucharemos en las lecturas de la palabra de Dios, fue esta: respondieron inmediatamente. Esta es la clave. Lo que nos pide el Señor es, a los discípulos les pidió dejar la barca, las redes, al Padre, a su mundo en definitiva, y desprenderse de todo para seguirle. Dios hoy nos vuelve a pedir lo mismo: dejar todo lo que en definitiva constituye nuestros centros de intereses, para que nuestro centro de interés sea solo nuestro Señor. La renuncia es a todo, y sobre todo con una razón especial, para seguirle. Por lo tanto, no tengáis miedo, que lo que nos pide el Señor es fácil de hacer, y lo que nos pide el Señor no será nunca dejar a un lado nuestra condición, sino el respeto a nuestra condición de hijos de Dios, porque Dios quiere que crezcamos en santidad. ¡Feliz semana! Es el momento de conocer las noticias de nuestra diócesis. La bendición de los animales en la festividad de San Antón o el Día del Patrón de San Fulgencio son las actividades con las que comenzamos nuestro repaso por la actualidad semanal. Tradición en relojes y campanas ofrece la actualidad de la diócesis. Una procesión claustral en el interior de la Santa Iglesia Catedral daba inicio a la celebración de la festividad de San Fulgencio. Los diáconos eran los encargados de portar el relicario del patrón de la diócesis, un hombre, el santo cartagenero, que nos deja un claro mensaje. Él se preocupó muchísimo por la unidad y la comunión de la Iglesia. Defendió la fe de una manera, con todas las fuerzas que fue capaz. Y la fuente de iluminación y la fuente también de su preparación para ello fue la palabra de Dios.
Una Eucaristía en rito hispano-mozárabe cuyos rasgos más significativos son, entre otros, el saludo de paz que varía de lugar, al igual que el credo, pero sobre todo destacan los dípticos o plegarias solemnes. Lleva consigo también unas particularidades en la liturgia que la hace especialmente seductora también, no solamente por la música, por los ritos, sino también por los cantos y la participación de la gente dentro de ella, ¿no? Y como ya es tradicional, un pequeño desayuno, no sé qué, me parece que es una cosa típica. Pues tomarnos un boniato que es tradicional en este día. Y la verdad es que son muy ricos. En años no muy lejanos, las circunstancias eran tan limitadas que la única cosa que se hacía como extraordinario en el día a día del seminario era hacer un boniato en almíbar. Ese era el regalo, el motivo de fiesta. Se quiso poner como un signo también de los que habían participado en la Eucaristía, etcétera, poder ofrecerle también la diócesis este recuerdo que era pues emblemático del Seminario Mayor. Una larga cola guardaba las puertas del Palacio Episcopal para disfrutar de este almuerzo, el boniato dulce, una de las tradiciones más arraigadas en este día de San Fulgencio. Es el momento de la bendición. 100.000 panecillos de San Antón se bendecían en la ermita del Castizo, barrio murciano, una costumbre huertana del siglo pasado. Cuando tenían sus animales enfermos, pues venían a San Antón para que se bendijeran estos panecillos y se lo daban a los animales porque pensaban que les podía proteger de las enfermedades. Y aunque ahora se llevan en el bolso todo el año, luego lo renuevo y vuelvo a poner otro. El que termino se lo voy echando en leche o en algo y se lo doy a algún animal. El que tiene de San Antón un pan en el bolsillo, no le falta el dinerillo. Una tradición que mueve a cientos de murcianos hasta este puesto del barrio de San Antón. También aquí la cita se vive con los animales. El sábado, Día del Santo, Monseñor José Manuel Lorca Planes presidía la Eucaristía previa a la bendición de las mascotas, donde se congregaban muchos vecinos. Extiende tu mano con benevolencia y concédenos que estos animales nos sirvan de ayuda a nosotros. Las fiestas del patrón de este barrio murciano finalizaban el domingo con la procesión de la imagen del santo desde la parroquia de San Francisco Javier hasta la ermita de San Antón. Una procesión con la que los vecinos daban el adiós a esta imagen, que ya descansa en su altar hasta el año que viene. Un buen desayuno para comenzar el día. Café, bizcocho, fruta, dulces. Los salones parroquiales de la iglesia murciana de San Miguel acogían este fin de semana una jornada organizada por Haya Peregrinaciones sobre Tierra Santa. Entre las ponencias, una sobre la presencia de los franciscanos en la tierra de Jesús y otra sobre el aspecto cristológico reflejado en los centros de peregrinación. Además, pudo visionarse el documental sobre Tierra Santa producido por Popular Televisión. Esta segunda jornada sobre la tierra de la Biblia, titulada Pasión y Gloria, estaba destinada especialmente a las cofradías y hermandades de la diócesis de Cartagena y limítrofes. Un día dedicado a descubrir un poco más Tierra Santa y las raíces más profundas de nuestra fe, invitando también a vivir la experiencia de conocerla. Por ejemplo, Cartagena y su Semana Santa vuelven a ser el centro de las hermandades y cofradías. Ya que allí en Cartagena se ha celebrado, solo de cosas cofrades, se ha celebrado un encuentro nacional de jóvenes cofrades. Segundo, se va a celebrar la jornada diocesana y en tercer lugar se va a celebrar el encuentro diocesano de jóvenes cofrades. La sala de prensa del Palacio Episcopal acogía la presentación de esta jornada en la que se espera la asistencia de hasta 2.000 personas. Pertenecen a unas 80 cofradías de toda la región de Murcia que actualmente están potenciando sus áreas de caridad. El llevar la caridad a los más pobres, a los más débiles, pero también a los más alejados, es decir, no solamente a través de la ayuda material, sino también de la ayuda espiritual.
Esta jornada comenzará con una oración que dará inicio a una procesión por el centro de la ciudad con la imagen de la Virgen del Rosel. Un día que finalizará con una Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis. Cualquier evento que sea bueno para la ciudad. Tradición en Relojes y Campanas ha ofrecido la actualidad de la diócesis. Esta jornada diocesana de hermandades y cofradías es uno de los actos que tendrá lugar en la próxima semana y que repasamos como siempre en nuestra agenda semanal. Con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se han organizado 2 vigilias de oración interconfesionales. Una será el jueves 22 de enero en la Iglesia de los Pasos de Santiago de Murcia a las 9 de la noche. La otra el viernes 23 de enero en la parroquia de San Vicente de Paúl de Cartagena a las 8:30 de la tarde. El sábado 24 de enero hay confirmaciones en la parroquia San José Obrero de Cieza, será a las 7 de la tarde. Al día siguiente, el domingo día 25, tendrá lugar el encuentro diocesano de hermandades y cofradías que se hará en Cartagena. Habrá una misa presidida por el obispo en la plaza Héroes de Cavite a las 12 del mediodía. Ese mismo día, el domingo, tendrá lugar la reunión mensual de voluntarios de Radio María. Será a las 8 de la tarde en la parroquia de San Antolín, en Murcia. Terminamos aquí nuestro programa. Como siempre, les invitamos a que continúen con nosotros en Popular Televisión Región de Murcia. Les dejamos ahora con nuestro compañero Luis Emilio Pascual y un nuevo programa de Vidas con Luz. Nosotros volvemos a vernos, como siempre, el miércoles que viene a las 10 de la noche. Pasen una buena semana y sean felices.